la química orgánica de síntesis, como su propio nombre lo dice, de sintetizar, si podría ser unir un elemento con otro. Como el primer punto, con los colorantes. En este periodo apareció un gran químico llamado Perkin Hoffman, que él siempre sintetizaba elementos. Él sintetizó la quinina con la anilina, pero siempre fracasaba. Un día en sus vacaciones trató de sintetizar la anilina con, con lo que es dicromato potásico, que, que trató de sintetizarlo, pero cuando vio él pensó que iba a fracasar de nuevo, pero vio que empezó a agarrar de un color púrpura. Él vino y regó un poco de agua, de alcohol, y de ahí empezó a ver que se empezó a colorear más, y de ahí salió lo que es el hermosísimo color púrpura. También Perkin sospechó que tenía ante sí un colorante, dejó la escuela y utilizó algún dinero de la familia para montar un taller. A cabo de 6 meses obtenía lo que llamó púrpura de anilina. Los tintoneros franceses se podría decir que le copiaron a Hoffman y le pusieron color malva. No mucho después de la original proeza de Perkin y Kekulé y sus fórmulas estructurales proporcionaron a los químicos orgánicos un mapa de territorio, por así decirlo. Luego aparecieron los medicamentos que ya no empezaron a sintetizar, sino que ya eran medicinas. Especialmente los alcaloides poseían propiedades medicinales y por ello se agrupaban bajo el título general de medicamentos. A principios del siglo XIX se demostró que los productos enteramente sintéticos podían tener dicha utilización y de hecho revelaron como medicamentos valiosos. La sustancia sistemáticamente se podría decir arsefanamina. Fue utilizada en 1909 por el bacteriólogo alemán Paul Ehrlich como agente terapéutico como la sífilis. También apareció Howard Walter Florey, fue un bioquímico anglo-alemán. Y también apareció Ernest Boiris Chain, que aisló la penicilina y determinó su estructura. También los métodos clásicos de análisis implicaban normalmente en la medición del volumen de una sustancia consumida en la reacción de análisis volumétricos o del peso de una sustancia producida en la reacción, análisis gravimétricos. De ahí aparecieron lo que es las proteínas, que el primero en hacerlo o en fabricarlo, se podría decir, fue el escocés Thomas Graham, que nació en 1805 y murió en 1866 gracias a su interés por la difusión. Esto es la forma en la que las moléculas de dos sustancias que han entrado en contacto se entremezclan, o sea que una sustancia y otra se mezclaban. Empezó por estudiar la velocidad de difusión de los gases a través de agujeros pequeños o tubos largos o delgados, se podría decir. Hacia 1831 logró demostrar que la velocidad de difusión de un gas era inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular, y a esto le pusieron ley de Graham. También apareció en 1954 el químico americano Vincent Dubigneau
Rompió el hielo sintetizando oxitocina, una pequeña molécula proteica compuesta de 8 aminoácidos solamente. Pronto llegaron hazañas más complicadas y se sintetizaron cadenas de docenas de aminoácidos. Luego aparecieron lo que fueron los explosivos. Aquí en este periodo apareció un gran químico llamado Christian Friedrich Schoenbein, que un día se le ocurrió hacer un experimento sobre los explosivos. Él tomó varios elementos y los secó con un trapo, un delantal seco, pero luego de que esto se secara, este delantal explotaba. Pero ahorita les explicaré cómo fue que pasó. El descubrimiento de ozono en una forma de oxígeno haciendo un experimento en su casa, que fue en 1845, derramó una mezcla de ácido nítrico y sulfúrico y utilizó el delantal de algodón de su mujer para secarlo. Colgó el delantal a secarla en la estufa, pero una vez secó, detonó y desapareció. Había convertido la celulosa del delantal en nitrocelulosa. Los grupos nitro procedentes del ácido nítrico servían como una fuente interna de oxígeno, y celulosa al calentarse se oxidó por completo en un instante. La nitrocelulosa hizo posible la pólvora sin humo, o sea que sacaba fuego, pero este no producía humo, y por su potencial como propulsor en los proyectiles de artillería recibió el nombre de algodón de pólvora. En 1866 halló que una tierra absorbente llamada Kieselguhr era capaz de esponjar cantidades enormes de nitroglicerina. El Kieselguhr humedecido podía moldearse en barras de manejo perfectamente seguro, pero que conservaban el poder explosivo de la propia nitroglicerina. Nobel llamó a este explosivo de seguridad dinamita. Luego apareció lo que fue polímeros. Apareció un gran inventor americano, John Wesley, que nació en 1837 y murió en 1920. En un intento de ganar la recompensa ofrecida a quien obtuviese un sustituto del marfil para las bolas de billar, empezó a trabajar con la piroxilina. Luego la pequeña molécula es un monómero, una parte, y el producto final un polímero, muchas partes. Como también en matemáticas, poli significa de 3 en adelante. Aquí le pusieron muchas partes. Beckland empezó con fenol y formaldehído con unidades de monómero y produjo un polímero para que él no pudo encontrar disolvente alguno. Se le ocurrió entonces que un polímero tan duro y resistente, los disolventes podían ser útiles por esas mismas razones. También en el resultado, en el año 1932, fue el neopreno, uno de los cauchos sintéticos, o como se llama ahora, es elastómeros. Elastómeros. El químico alemán Carl Seeger, 1898 y 1973, descubrió en 1953 que utilizando cierta resina, un polímero vegetal natural, podía unir ella átomos de aluminio. Escuchen correctamente esto. El titanio o el litio como catalizadores. Estos catalizadores permitían conseguir
una combinación de monómeros más ordenados, eliminando las ramificaciones. También apareció que el carbón, aunque solemos olvidarlo en esta era del motor de combustión interna, es una fuente aún más abundante de sustancias orgánicas. El químico ruso Vladimir Nikolaevich Harpais en 1867 y 1952, en las postrimerías del pasado siglo y comienzos del actual, empezó a investigar las reacciones de hidrocarburos complejos en el petróleo y el alquitrán de hulla a elevadas temperaturas. Pero como final de todo, también entendí que las existencias mundiales totales de combustibles fósiles de carbón y petróleo es limitada, o sea que no se desperdicia, y en muchos aspectos irreemplazable. Según los estudios llevan a cabo hasta el presente, el agotamiento total de reservas se prevé que para un día se estima no demasiado lejano. Esto fue todo, y hasta